Hola chicas, espero que ustedes estén bien, que su familia esté bien y que hoy día podamos juntas iniciar este nuevo ciclo de clases a través de un sistema nuevo. Espero que sea claro y explicativo para que ustedes puedan seguir sus lecturas. El objetivo es conocer algunas estrategias que se puedan aplicar para tener una buena comprensión de texto. Cuando ustedes analizan un texto, necesitan saber y necesitan poder utilizar también en forma adecuada ciertas estrategias. Algunas de ellas ya las habíamos iniciado en el inicio del año escolar, pero algunas otras no las hemos explicado. Por lo tanto, ahora va la explicación. Estrategias de lectura. La lectura es un proceso que exige la realización de distintas actividades cognitivas y que se desarrollan en 3 fases: antes de leer, durante la lectura y después de leer. Todos estos momentos son fundamentales para la construcción del sentido del texto. Sin embargo, el más importante es el realizado durante la lectura misma. Por esta razón, es importante enseñar estrategias concretas que pueden ser aplicadas en forma autónoma por ustedes y activar durante la lectura. Inferir significados a través de claves contextuales. ¿Qué significa esto? Consiste en definir un término desconocido gracias a las relaciones que se puedan establecer entre palabras, oraciones que lo anteceden o preceden en un párrafo. Veamos el ejemplo. Hace unos días la gerencia me llamó. ¿Puede acogerse a retiro?, me dijeron, magnánimos. Les contesté que todavía no, que aún tenía fuerza suficiente. Piénselo bien, Delfín. Es un beneficio. Y a sus años... Bien, hay un término que está subrayado, la palabra magnánimo. ¿Qué querrá decir el término, considerando lo anterior y lo posterior a él? Veamos. Dice que la gerencia lo ha llamado para acogerse a retiro. Pero Delfín no tiene todavía muchas ganas de hacerlo. Piénselo bien, Delfín, es un beneficio, le dicen. La gerencia no lo está obligando, se le está diciendo casi como una invitación cariñosa, con mucha consideración. Generosamente lo está invitando a retirarse. Bien, entonces la palabra magnánimo tiene el significado de generosidad. Así es que hemos acertado el significado. El segundo ejemplo. Era una casa de 3 plantas, de aspecto ruinoso, en la parte antigua de la ciudad, que contaría por lo menos un siglo de edad, pero al igual que todas las casas, había sido recubierta muchos años por una delgada capa de plástico ignífuga, y aquella concha protectora parecía ser lo que la mantuviera erguida en el aire. La palabra subrayada es ignífuga. ¿Qué significará esta palabra? Es un poco difícil, parece, ¿no? Vamos a mirar hacia atrás o hacia adelante, dependiendo. Miremos primero lo que dice de un comienzo. La casa es una casa vieja que ha sido cubierta últimamente por una capa de plástico. ¿Tendrá alguna relación esto con el término ignífuga? ¿Será sinónimo de plástico? Posterior dice, aquella concha protectora parecía ser lo que la mantuviera erguida en el aire. Parece que tiene relación con una protección para impedir que se derrumbe, tal vez. Bueno, no estamos muy seguros, parece, con el significado. Bueno, tendremos que buscar en el diccionario. Dice lo siguiente: ignífuga, lo que no se inflama ni propaga el fuego. Por lo tanto, el significado no tiene ninguna relación con lo que habíamos antes anticipado. Nuestra inferencia no ha sido la más correcta. Pero no importa, porque hemos hecho algo muy bueno. Hemos utilizado una estrategia. Hemos ido al diccionario para corroborar, para identificar el término de ignífuga. Y hemos obtenido la respuesta correcta. Todo texto nace con un propósito comunicativo, es decir, vamos a tener ahí un emisor que está comunicando un mensaje hacia un receptor.
Y esto se da en una situación determinada y en un contexto determinado. Para identificar el propósito del texto debemos recordar que existen diferentes tipos, con un estilo y una estructura determinada. No es lo mismo reconocer una receta o ver o leer una columna de opinión. Son textos que tienen distintas intencionalidades y que corresponden a distintos géneros discursivos. ¿Cómo identificamos esto entonces? Podemos hacerlo a través de una pregunta y ver cuál es la intención, cuál es el objetivo, y ahí podemos decir, ya, este texto corresponde a tal género discursivo. Una vez identificado el género discursivo, podemos reconocer el tema, es decir, inferir de qué trata el texto, cuál es la idea principal. Los temas pueden ser muy diversos. Se puede hablar sobre la salud, se puede hablar sobre las guerras, por el dolor, de las pandemias, de la economía, etc., de muy distinta naturaleza. Una vez que ya tenemos claro el tema, podemos identificar el propósito específico, que podrían ser las ideas secundarias o los temas secundarios que se desprenden del propósito o del tema general. Por ejemplo, en el texto Los hobbies y pasatiempos más rentables después del retiro, podemos identificar que el género discursivo corresponde a un reportaje, que el tema podría ser el trabajo de las personas de la tercera edad y finalmente el propósito específico corresponde a lo que dice las personas de la tercera edad pueden continuar trabajando después de jubilar. Ahora tenemos claro cuál ha sido el propósito específico, que depende, ¿cierto?, del propósito general, que depende del tema y que depende de las ideas que se están comunicando. La siguiente estrategia es muy buena para ayudar a nuestra comprensión. Uno debería formularse preguntas durante la lectura. Eso es lo que recomiendan, ¿no es cierto?, los estudiosos. Estas preguntas pueden ser de tipo mental. Uno se las realiza en su mente y se da su propia respuesta también en forma mental. Si hay alguna más difícil, bueno, esa podríamos anotarla. Pero en general se prefiere que uno vaya mentalmente preguntando y respondiéndose. Ahora, estas preguntas se sirven para aclarar dudas, para plantearse hipótesis sobre lo que podría ocurrirle a los personajes en determinada situación. Y bueno, también es importante cuando utilicemos esta estrategia de que a veces, ¿no es cierto?, cuando estamos leyendo nosotros nos sentimos en un momento dado, no entiendo lo que está pasando, dice, no sé, qué es lo que dice el texto. Entonces, los estudiosos recomiendan que debemos volver a comenzar de nuevamente la lectura. Debemos releer todo lo que no entendemos y nuevamente, ¿no es cierto?, de forma más concentrada e incluso ir preguntándonos, formulándonos hipótesis para luego comprobarlas a medida que vamos leyendo. El ejemplo que está dado ahí en el texto dice Continuidad de los parques de Julio Cortázar. Un diálogo adelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Acá yo tengo dos flechas que me indican, primero, preguntarme por el título de la obra. ¿Qué sentido tiene Continuidad a los parques? ¿Se explica por el contenido de la obra? ¿Tiene alguna relación con lo que sale en la obra o no lo tiene? Y si nosotros la respondemos a priori, a lo mejor va a ser un significado totalmente distinto si vamos dejándola un poquito más lenta para responderla después. La frase subrayada, la figura de otro cuerpo. ¿A quién se refiere con otro cuerpo? ¿A quién nos está indicando esa frase, ¿no? ¿Qué significa? ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos responderla de inmediato, buenísimo. Pero si no, la dejamos ahí en lista de espera para contestarla y responderla después cuando ya tengamos o hayamos avanzado mucho más en la lectura. Esto es una estrategia muy buena, sirve bastante, recomendable. Propósitos explícitos e implícitos de un texto. Los propósitos explícitos aparecen claramente en el texto y nosotros como lectores
podemos identificarlos sin una mayor dificultad. Ejemplo de esto, el texto que aparece ahí en la imagen. Desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar a las gallinas, hasta levantar muros de piedra y construir casas de barro, las labores de un buffer, para señalar, ¿no es cierto?, directamente cuál es el trabajo que realiza el buffer. En cambio, los propósitos implícitos deben ser inferidos por el lector, basado en ciertos indicios que el mismo texto nos va entregando. Esto también permite conocer el punto de vista del emisor y lo que espera provocar en el receptor. En el ejemplo del texto, que aparece ahí también subrayado, la filosofía del movimiento WOOF es poner en contacto a personas que están trabajando por un cambio hacia una agricultura y un estilo de vida más sustentable. Se infiere que el propósito implícito es que el lector se dé cuenta que es necesario que la agricultura sea más sustentable. Caracterización de los personajes en una narración. Caracterizar un personaje consiste en determinar sus valores, sus rasgos físicos, sus motivaciones. Los datos que aporta el personaje también permiten identificarlo, por ejemplo, su forma de hablar, su gesto, las acciones que realiza, la relación que establece con los otros. Estas características a veces aparecen en forma explícita, pero también hay muchas de ellas que son implícitas y que nosotros debemos deducir. Como lector debemos considerar lo siguiente. Primero, el nombre. El nombre corresponde a su identidad, cumple una función de identificar al personaje. Sin embargo, en otras oportunidades los nombres también son significativos o simbólicos. Por ejemplo, si uno de ellos se llama Victoria, es símbolo de una mujer triunfadora. U otra se llame Blanca, nos podría indicar que es una joven inocente y pura. La siguiente caracterización corresponde a los rasgos físicos. El personaje suele destacar ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que son más significativos muchas veces, y nosotros los lectores tenemos que utilizarlo para poder configurar más su forma de ser, ¿no? A lo mejor el pelo, a lo mejor la mirada, los ojos, el color, ¿no?, nos permite caracterizar aún más a este personaje. Otros aspectos que hay que considerar: los rasgos psicológicos. Cómo se comporta el personaje, lo que siente, cómo reacciona, nos permite caracterizar su forma de ser. Los roles, que es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación determinada. El rol de padre, el rol de hijo, el rol de trabajador, nos permiten identificar también cómo es el personaje. Los objetos que a veces son utilizados con una función que no les correspondería por naturaleza. Por ejemplo, un personaje, una hechicera que tiene un espejo y que todos los días lo observa para mirar a la persona que más odia, para ver cómo va cambiando. Ese espejo es utilizado con otra función. La conducta y el lenguaje, cómo actúen, cómo se comporten, el lenguaje que utilicen los personajes puede ser indicio, ¿no es cierto?, de quiénes son ellos. Puede ser indicio de que son personajes frustrados, que tienen miedo, que están angustiados, que pertenecen a una determinada clase social por la forma como hablan. Son de un ambiente más bajo, de un ambiente más alto. Todo aquello ayuda también a la caracterización de los personajes. Los conflictos de la historia. Los conflictos que enfrentan los personajes en una novela, en un cuento, en un mito u otras, provocan una gran tensión en el relato. El personaje puede tener distintos tipos de conflictos. Por ejemplo, puede tener un conflicto con otros personajes y pueden ser bastante violentos. Puede tener conflicto con los miedos, deseos, frustraciones propias de sí mismo, de él mismo, que van a impedir que él pueda ser un personaje que logre la felicidad. Puede tener conflictos con una fuerza natural, por ejemplo, una selva que se transforma en el antagonista y que solamente quiere destruir al personaje. Puede tener conflictos con la sociedad, porque no cumple con los ideales del personaje y la rechaza o es rechazado por ella. El conflicto no siempre es violento, ¿no? A veces suele ser
más bien psicológico, más bien simbólico. Y en algunas obras los conflictos no se resuelven en el texto y es el lector quien debe resolverlos. Recursos lingüísticos y no lingüísticos. La publicidad, la propaganda, los reportajes son géneros que permiten la incorporación de distintos tipos de recursos. Recursos lingüísticos corresponden a estrategias que se implementan al momento de usar la lengua para interactuar con otros, ya sea en forma oral o escrita. Por ejemplo, expresiones coloquiales son aquellas expresiones que nosotros usamos con nuestros amigos. No es un lenguaje formal, sino que es el lenguaje solo que se puede utilizar entre pares y en forma informal o coloquial. Por ejemplo, ponerse las pilas, el pan comido, ver el mundo color de rosa. Otro recurso lingüístico también utilizado es la adjetivación, que sirve para dar una mayor expresividad al lenguaje. También para indicar la opinión que pueda tener el autor respecto de un tema. Por ejemplo, el sur de Brasil, Río Grande do Sul, tiene una agricultura excepcionalmente buena, con granjas pequeñas y familiares. Se está adjetivando la expresión y con eso nosotros le damos también, lo caracterizamos al mensaje y también, ¿no es cierto?, tiene una mayor expresividad. Por ejemplo, buena, pequeña, familiares, son adjetivos calificativos que me están caracterizando, ¿no es cierto?, el sentido aquí de la expresión. La enumeración, recurso lingüístico que tiene por finalidad describir. Es una serie de expresiones que se colocan una tras otra y que nos permiten caracterizar o describir el tema del cual se está hablando. En el ejemplo, cosechar frutas y verduras, arrancar malezas, alimentar gallinas, levantar muros de piedra y construir casas de barro. Estas enumeraciones describen lo que realiza el buffer. Siguiente característica: incorporación de palabras de otras lenguas para reforzar ideas y también por la valoración social que tiene el idioma inglés. En el ejemplo, el término hot, que significa anfitrión. Recursos no lingüísticos. Son recursos que utilizan códigos distintos a la lengua, como el sonoro, el corporal, el visual. En los medios de comunicación son muy usados. Por ejemplo, en los reportajes suele haber muchos recursos no lingüísticos, imágenes, distintos tipos de letras, gráficos. Estos recursos refuerzan y complementan la información que comunican. Ejemplos de estos recursos no lingüísticos tenemos en la imagen la infografía, donde combina texto e imagen para explicar un tema en forma esquemática. Literatura de cordel. Es un género popular hecho en verso que puede ser oral o escrito. Su nombre se debe a la forma de distribución en los llamados pliegos de cordel. Su origen está en España. Los temas narrados fueron sucesos cotidianos, históricos, legendarios o religiosos. En Brasil, el poeta José Borges es uno de sus cultivadores. Bueno, chicas, esta es la última diapositiva. Espero que les haya quedado claro el contenido. Cuídense, protéjanse, permanezcan en sus casas junto a su familia y nos veremos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Adiós.